El testamento de Beatriz Luis de Figueroa. En 27 de febrero de 1606. En el nombre de Dios nuestro Señor, sepan cuantos esta carta vieren, como yo, Beatriz Luis, mujer que fue de Miguel Gómez de la Puerta, difunto, que Dios haya, vecino de esta ciudad y puerto, estando enferma del cuerpo, hago última voluntad en mi libre juicio y entendimiento natural, y creyendo como firmemente creo, en que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, y un solo Dios verdadero, que vive y reina para siempre jamás, he invocado como invoco, a la gloriosa. Siempre Virgen María, Madre de Dios, y Señora nuestra, que crió precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, mi ánima quiera perdonar, y con deseo de ella salvar, y a mis herederos en paz y concordia dejar, que otorgo y conozco, que hago y ordeno, este mi testamento y última voluntad, en la forma siguiente. Primeramente, encomiendo mi ánima a nuestro Señor, que la crió y redimió por santísima sangre, pueda salvar, y el cuerpo a la tierra de que fue formado. Ítem, que siendo de esta servido de me llevar de esta presente vida, mi cuerpo sea enterrado en la iglesia mayor de esta ciudad, encargo en lugar que allá tengo, y acompañe en mi cuerpo la anterior de ella. Ítem, el día de mí, que fallecí, y si fuere hora, si no otra después, se me diga una misa de cuerpo presente, con su vigilia y 3 licciones, y se de la limosna acostumbrada. Ítem, se me diga, por mi ánima, un novenario de 9 misas cantadas, y a su cabo de año, cantada, con el correspondiente rezo. Ítem, se digan, por mi ánima, las misas que se pudieren pagar, de por mis albaceas. Ítem, mando, haga las misas de dicha, por solas, me diere por mí, y a cantidad más que digan, y se dio, como me dio dicha. Ítem, declaro, que no debo nada a nadie. Ítem, mando, que se paga al cabo de año, de mi marido, y mi hijo. Ítem, mando, que todas mis casas se arrienden, y alquilen, y de lo procedido de ello, se paguen los funerales, y deudas del dicho, mi marido, sin que falte cosa alguna. Ítem, mando, quiero y es mi voluntad, que después de pagados, los dichos funerales y deudas, que parecieren que debe, el dicho mi marido, todas las dichas casas, se hagan 3 partes iguales, y las hayan y herede. Mi hijo Benito Gómez, y Beatriz Luis, y Lucía Gómez, mis hijos legítimos, y de dicho mi marido, sin que el uno lleve más que el otro. Ítem, mando, que la 4ª parte del solar donde están las dichas mis casas, se de lo que está por codificar a Marta, hija de mi hijo Juan Gómez. Ítem, de una cuadra que tengo, linde con las demás de la traza según pareciere por el registro y padrón, la mitad de ella es de Andrés Lozano, y la otra mitad, se ha de partir entre Beatriz Luis, y Lucía Gómez, por iguales, dicho solar como parte de ello sea. Ítem, media chácara, que esta linde, con Juan Domínguez Palermo, mando, cede a mi hijo Benito Gómez de Saravia. Ítem, mando, que una chácara que tengo, linde con chácara de Ana Díaz, mujer de Pedro Isbrán, y por otra parte, con chácara de Francisco Pérez, la haya y partan por iguales partes, Beatriz Luis y Lucía Gómez. Ítem, media suerte de tierra, que tengo, que fue de Francisco Godoy, linde con chácara del dicho, Francisco Pérez de Burgos, y por otra parte, Alonso Parejo, la haya, Marta, hija de Juan Gómez, mi hijo. Ítem, una suerte de tierras, que tengo en el río de las Conchas, la mitad de ella es de Andrés Lozano, la otra mitad mando la haya García Dotor. Ítem, mando, que otra suerte de tierra para estancia, que esta de río abajo. Conforme a la cédula, se le dé y entregue, a Juan Domínguez Palermo, lo que pareciere por la carta del dote Arras, y lo demás lo haya, Benito Gómez, mi hijo. Ítem, mando, que otras suertes de tierras, en el pago de Itapúa, en la Asunción, mando se parta entre mis hijas, María Gómez, y Beatriz Gómez, y Lucía Gómez, las cuales dichas tierras, lindan con la chácara de Araujo. Ítem, otra suerte de tierra que está, en el pago de Tarumba, en la ciudad de la Asunción, mando se dé, a Isabel Gómez, mi hija. Ítem,
un solar que tengo en la Asunción, en la Liberia, linde con Juan de la Torre y Julián López, mando, se le dé a mi hijo Benito Gómez. Ítem, mando, que todo lo demás que pareciere ser mío, se diera esta voluntad, que lo hayan y hereden de él, mis hijos y hijas, hayan, guarden y heredasen, y se separen lo que en él expresé. Ítem, nombro por mis albaceas y testamentarios, para que se cumpla, pague y ejecute en todo, y para dar cumplido, encargo a mi hijo, Benito Gómez, y a Juan Domínguez Palermo, ambos conjuntamente, y a cada uno de ellos, in solidum, a los cuales doy, cuanto bastante poder en cuanto de derecho en tal caso se requiere, para que entren en sobre mis bienes, vendan para dar, y cumplir así, este mi testamento en todo, y cuanto en él, se contiene en esta voluntad. Ítem revoco, y anulo, todos y cualesquier testamento, mandas y codicilos, que en que se hayan realizado, y otorgado, así poder de palabra, que de palabra los cuales en derecho que no valgan, en manera alguna, salvo que en al presente que otorgo, ante el presente escribano, el cual escribió de mi voluntad, valga y se guarde, y cumpla como en él se contiene, este mi testamento, y última voluntad, como por dichas leyes cualesquiera, que hubiere lugar de derecho. Fecho la carta, en la ciudad de la Trinidad, Puerto de Buenos Aires, a 27 días del mes de febrero de 1606 años, y porque la escritura que yo, el escribano, doy fe, que conozco, dicho que no sabe escribir, por llamados y rogados, conforme o delante por presente testigos, Pedro Morán, Juan Martínez y Pedro González, vecinos presentes de la dicha ciudad. Firma, Pedro González, testigo, firma, Pedro Morán, testigo, ante mí, firma, Francisco Pérez de Burgos, escribano de su Majestad, público y cabildo.